noches, queridas amigas, queridos amigos. Comenzando un programa más de Diálogo Franco. Es el penúltimo programa del año. Se viene la Navidad y lógicamente después, ya el 26, luego de Navidad, vamos a encontrarnos. Así que comenzamos ya con los mejores deseos de una feliz y cristiana Navidad para todos y cada uno de ustedes. Que el niño Dios verdaderamente nazca en cada uno de nosotros y que el 2023 que se acerca sea mucho mejor que este 2022 que se está yendo. Bueno, novedades, tenemos las elecciones internas de los partidos políticos ayer, de la concertación, del partido oficialista. Vamos a estar analizando con una persona que conoce mucho. El doctor Marcos Pérez Talia es un analista, estudioso, intelectual, catedrático, suele dar sus charlas, asiste a la Universidad de Rosario, en estos momentos está en Sevilla, España. Una persona que conoce mucho y queremos que nos ayude a entender un poco algunos aspectos que guardan relación con estas elecciones. Doctor Marcos Pérez Talia, ¿cómo estás? Buenas noches, Marco. ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo estás, doctor? Muy buenas noches para vos, para la audiencia, para el equipo. Un saludo acá desde Valencia, España. Quiero aclarar que en estos momentos 4 horas de diferencia, son la 1 de la mañana en estos momentos en Valencia, ¿no? Son las 1 de la mañana, sí, pero acá firme para hacer el análisis que corresponde. Agradezco, doctor, sos muy amable, muy gentil, como siempre. Muchas gracias por esta predisposición permanente. Me gustaría, como tenemos 2 bloques, dividir el primer bloque para hacer el análisis de la interna del Partido Colorado y luego el segundo bloque de la concertación para no mezclar los tantos y para que la audiencia tenga claro, como cristal de roca, lo que está ocurriendo. Enviaron muchos saludos los amigos de Puerto Presidente Franco. Envío también saludos para cada uno de ellos que nos están viendo en estos momentos en sus respectivos hogares. Mucha generosidad de la familia Ibarrola que nos está mirando. También saludo a la gente de San Lorenzo, zona de Barsequillo, que envía saludos. Paraguay, Tuizacuepeñanderezaina, doctor, así que todo el país nos están viendo. Santa Rosa, Misiones, también en estos momentos están enviando saludos, por supuesto, acá de Capital. Doctor Marcos Pérez Talia, estas elecciones del Partido Colorado se dio la lógica, perdió el partido de gobierno. ¿Por qué cuesta, siendo gobierno, ganar las internas para postular a un presidente de la República? Hay una cuestión interesante que los partidos tradicionales paraguayos son partidos fuertemente faccionados internamente y tienen esa lógica otra vez de poder y oposición al mismo tiempo. Entonces, y ellos saben articular muy bien este juego de la alternancia interna. Como bien dijiste, ningún presidente en estos 30 años de democracia logró imponer a su sucesor. Todos absolutamente perdieron. Ni Guasmosi, ni Nicanor, ni Cartes, ni Marito. Porque de alguna manera el Partido Colorado sabe jugar esa lógica de nosotros somos oposiciones, cierto, somos gobierno, pero también somos oposición. Entonces, somos gobierno durante 60 meses, que tiene los 5 años del periodo, 55 meses somos gobierno, pero 5 meses finales somos opositores, y más que la propia oposición. Sí, en algunos casos sí, y sobre todo aprovechando el mal gobierno que de alguna manera representó la pandemia, etcétera. Entonces les queda muy cómodo decir somos oposición, aunque luego podemos ver cómo en momentos cruciales, como los 2 juicios políticos y otras instancias, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores funcionó como un único partido, un partido oficialista. Ahora, doctor, quiero que nos ayude a entender esta parte. Cuando decide que el Partido Colorado tiene esa dualidad o ese carácter bipolar de saber ser gobierno y oposición, te referís lógicamente a una gran vocación de poder. Ahora, ¿cuál fue el detonante, cuál fue el gatillo en todo caso del rechazo hacia la figura del señor presidente de la República, Mario Abdo Benítez? ¿Pudo haber sido el mal manejo en general de la pandemia? Sí, diría que sí, pero fíjate, doctor, que ya en el 2019 el gobierno de Mario Abdo tuvo una crisis muy fuerte que fue el acta, que se llamó el acta de traición de Itaipú. 2019, a un año de haberse iniciado su gestión. Y de alguna manera es un gobierno muy marcado por las crisis,
por no haber podido consolidar esta dualidad, su relacionamiento con Cartes, muchos conflictos con el otro líder del Partido Colorado, una gestión que fue muy mala antes de la pandemia y una gestión que fue desastrosa en términos de pandemia. Hoy seguramente la tragedia ya pasó, pero no hay que olvidar que Paraguay tuvo vacunas gracias a donaciones al comienzo, no fuimos capaces de adquirir vacunas en primera instancia, entonces es una serie de condiciones que hicieron de que este gobierno haya tenido una gestión muy mala. De alguna manera eso también termina impactando otra vez en la crisis que tuvieron encima con el cambio de su candidato presidencial. No hay que olvidar que su candidato presidencial era Hugo Velázquez. Termina renunciando, asume el ministro de Obras Públicas 2 meses atrás. Entonces es una serie de pequeñas crisis que de alguna manera terminan afectando. Me sorprende igual a ver que hayan terminado con este 7% de distancia, lo cual habla también de los límites del cartismo. Juliano y Meli te envían saludos, por lo visto que de alguna manera te conocen también, así que muchos saludos de parte de Juliano y de Meli. Siguiendo esa lógica, doctor Marcos Pérez, Talia, ese famoso abrazo republicano que tanto cacarean de que no se va a dar, me abrazo con el pueblo se va a abrazar, no me abrazo con el significativamente, no me abrazo con el inútil, etcétera, etcétera. No se abrazan Abdo, no se abrazan Cartes. ¿Cuál es el final de la película? ¿El Partido Colorado, la lista 1, va a terminar abroquelado, unido? Sí, yo no tengo dudas. Ellos me parece que no van a volver a cometer el error del 2008, en donde justamente la falta de ese abrazo y también la existencia de una figura que podía captar esa fuga, que era Oviedo en ese momento, ellos no van a cometer el error. Lo cual no significa que sean vulnerables electoralmente, pero creo, respondiendo a tu pregunta, creo que van a terminar completamente abrazados. Normalmente en las estadísticas, cuando uno con rigor, y yo sé que vos sos un riguroso además, la mayoría de tus libros, el último de los cuales tuve la suerte de leer, ya siempre aportás alguna infografía con datos estadísticos que son muy importantes. Le pregunto al estadista, al casi matemático Marcos Pérez Talia, esta cantidad de votos que llegaron a las internas del día de ayer, ¿es el techo del Partido Colorado? ¿Es la cantidad que el Partido Colorado puede aspirar en las elecciones generales del 30 de abril? ¿O vos crees que pueden captar votos por encima del número, de la cantidad que normalmente moviliza el partido en su interna? Y mira, doctor, viendo los datos de las últimas internas, que fueron las del 2017, Mario Abdo Benítez captó un poquito más apenas de su interna, lo cual le bastó incluso para ser presidente. Pero quiero decir que ya en las elecciones anteriores habían captado muy poco por fuera de su votación interna. Y hablando de la participación, uno ve, o sea, a ver, yo no voy a subestimar la potencia electoral del Partido Colorado. De 7 elecciones ganaron 6. Pero si uno ve, por ejemplo, el porcentaje de participación de su interna, hay un claro descenso. Ayer participaron, según el TREP, 45,8. En el 2017, 49. En el 2015, 52. En el 2007, 49. 2006, 52. Entonces, ahí me parece una pequeña y ligera marca de descenso. Y viendo, insisto, lo del 2017, hay cada vez menos posibilidades de captar el voto por fuera del Partido Colorado. Hay que ver la campaña de Santiago Peña como la plantea, pero un dato interesante. Hoy Nicanor Duarte Frutos en una entrevista había dicho que Santiago Peña o el cartismo en general tenía ciertos límites y ciertas fronteras a la hora de conseguir el voto hacia afuera. Planteaba Nicanor que el cartismo es una dimensión polarizante en la sociedad. O sea, al tiempo que Santi es un tipo joven, preparado, el cartismo polariza. Entonces, polariza y genera fronteras y techos, o sea, con techos bastante visibles. Así que es todo un desafío, me parece, para el Partido Colorado poder trascender
estos números que obtuvieron ayer. El expresidente Oscar Nicanor Duarte Frutos afirmaba y continuaba con ese pensamiento de que el que verdaderamente necesita, el que precisa acercarse y abrazarse es el cartismo. Nosotros vamos a estar Exacto. expectantes en las islas de Cuera, Ñamocuambopú, a Orero J. Majapucuericuera. Explicó muy claramente también el doctor Duarte. ¿Vos crees que en este momento el cartismo, entiéndase Santiago Peña, Liana y el mismo Horacio Manuel Cartejara, están en condiciones de acercarse y levantar la bandera de la paz? Y me parece que no tienen otra, doctor. Viendo estos números, viendo el descenso de participación, viendo lo que pasó en el 2018, no tienen otra. No tienen otra. Yo creo que es imperioso para ellos, si quieren continuar, hacer ese esfuerzo del abrazo, porque me parece que existen grandes chances de la alternancia en el 2023. Doctor Marcos Pérez, si afirmabas recién que el Partido Colorado está en decadencia, numéricamente hablando, en la participación de su electorado en las sucesivas elecciones, podemos inferir que en esta próxima que se avecina va a tener problemas, y ese problema puede ser más agudo si consideramos las desavenencias internas que se da entre Fuerza Republicana y Honor Colorado. ¿Qué debe hacer los candidatos de Honor Colorado, en este caso del Partido Colorado, ya para poder desalentar esa fuga y en todo caso incrementar? A la vuelta de la pausa va a responder esta pregunta el doctor Marcos Pérez Talia desde Valencia, España. Juan Manuel Verón, manito de presidente Franco también, que está escribiendo, Irala de San Lorenzo, Parodi, Saucedo, también a todos ellos nuestro saludo y nuestros cariños. Por supuesto, deseo también una feliz Navidad. Doctor Marcos Pérez Talia, cuando te hacía la pregunta, ¿qué tiene que hacer el Partido Colorado para salir de esta situación? ¿Va bajando en su porcentaje de participación primero? Segundo, tiene serias desavenencias internas, pero tiene que mantener el caudal electoral. ¿Qué debiera hacer? Bueno, yo creo que lo primero que tienen que hacer es buscar la unidad interna, ¿verdad? El Partido Colorado, yo creo que no hay que subestimarle. Es un partido muy potente, probablemente el más potente en América Latina en términos electorales, aunque, como manifesté recién, hay ciertas mínimas, un mínimo descenso, pero descenso al fin de su participación. Entonces, dicho eso, creo que la armonía y la paz interna tienen que buscar, sobre todo porque la facción que ganó es la facción justamente que genera más polarización, no solo para adentro del partido, sino para afuera. Entonces, me parece que la unidad interna es fundamental. Creo que por allí van a pasar ellos su estrategia, y van a apelar, como en el 2018, van a apelar al voto colorado. El 2018 fue una campaña estrictamente colorada, donde, como decía recién, Mario Abdo ganó casi con un muy... No recuerdo bien, pero fueron en torno a 3%. 3%. No me refiero a la distancia entre Mario Abdo y Efraín, sino cuánto más sumó Mario Abdo en las generales de sus internas, y fue muy poco, fue muy poquito el margen, porque de alguna manera su campaña se basa en simplemente ordenar la tropa colorada. Me parece que por allí va a pasar el desafío del Partido 150.000 votos aproximadamente, si mal no recuerdo, por encima de la suma de las internas fue la que tuvo el presidente Abdo. Doctor Marcos Pérez, hemos analizado la situación de la vereda, diríamos, del oficialismo, en el sentido contrario, en la vereda de enfrente, la concertación, porque si bien es cierto que el Partido Colorado no necesita de nadie para aliarse y ganar elecciones, al revés, nosotros, me incluyo, en la oposición necesitamos fatalmente la unidad de todos para poder tener mayor posibilidad de éxito. ¿Cuál sería tu recomendación, tu receta para la concertación? Bueno, yo creo que la concertación, en primer lugar, es un éxito en el sentido de haber sido pensado, consolidado, institucionalizado. En segundo lugar, el gran desafío es seguir ampliando ese espacio. Como bien decías vos, la oposición tiene chances en tanto en cuanto esté unida. Entonces, ayer se dio un paso importante, hubo una participación interesante, la gente fue a votar, hay rastros de voto independiente.
el voto independiente respondió. Y el desafío es seguir incorporando y seguir cohesionando esta masa opositora, porque de alguna manera, doctor, las cosas importantes llevan tiempo, ¿verdad? No es fácil arrancar un proceso democrático como el paraguayo prácticamente de cero en el 89. Entonces, como varias veces hablamos en tu programa, en el 93 el Partido Liberal fue solo, distinto a otra fórmula que era el Encuentro Nacional. En el 98 se hizo una alianza, en el 2003 no se pudo hacer, en el 2008 se hizo pero terminó mal. Entonces, hay pasos de maduración que la propia oposición paraguaya está transitando. Bueno, me parece a mí que la concertación es un reflejo de un proceso madurativo muy, muy importante. Se logró el primer paso, se logró el segundo paso con las internas. El tercer paso es en estos 3 o 4 meses que faltan ir consolidando, ir ampliando este espacio de convergencia de la oposición. Cuando ocurría acá la situación de parte de la propia Embajada de los Estados Unidos, donde presentaban sendas bandejas de plata, por un lado la cabeza de Horacio Manuel Cartejara y por otra la de Hugo Adalberto Velázquez, creíamos que la oposición por fin iba a tener mayor chance. Sin embargo, no pasó de alguna pirotecnia, por llamarlo de una manera muy elegante. Ahora, después de esta situación, el hecho de que hayan 3 candidaturas que van por fuera de la concertación y que se presentan directamente al 30 de abril del año que viene, ¿vos crees que estas candidaturas se puede rever, puede ser útil a la concertación, puede ser funcional al Partido Colorado? ¿Cuál es tu presunción respecto a esta candidatura por fuera de la concertación? Y mi lectura es que si pensamos, ¿cómo fue el escenario de la única vez en que el Partido Colorado cayó? El escenario fue la oposición unida, no totalmente, pero la oposición parcialmente unida, pero el Partido Colorado dividido y al mismo tiempo había una opción que servía como válvula de escape. Entonces, pensando en términos de la concertación, yo no veo con malos ojos la existencia de candidaturas como la de Euclides, que naturalmente Euclides es descrito por el propio Calega Laverna, es su apodo de sandía, verde por fuera, rojo por dentro, entonces creo que bastante bien Laverna lo describe. Entonces, esas candidaturas me parece que lejos de hacerle daño a la concertación, podría captar votos, incluso en un momento como este que hablábamos recién, donde la paz partidaria colorada no está, queda por verse si se concreta. Y habría que ver el caso de Payo, ¿verdad? Habría que estudiar más con encuestas o con focus group, cuantitativo, cualitativo, el voto de Payo, ¿verdad? Pero planteo como primera lectura que no necesariamente es dañino para la concertación que existan estos tipos de candidaturas, porque pueden servir para captar o como válvula de escape el voto del Partido Colorado, que hoy todavía tiene una fractura bastante potente. Esta mañana hubo una serie de rumores trascendidos, algunas denuncias de fraude electoral y apareció un tuit tuyo desde Valencia. Seguramente Pamela, nuestra compañera de trabajo, va a poner acá al aire para que también los televidentes puedan visualizar de qué se trata ese tuit. Hacía relación, doctor, de una figura casi psicológica, donde hablaba de un atajo cognitivo. Y Catúpico hemos explicado, a mí lo mitad. ¿Qué quiere decir eso de atajo cognitivo? Y el atajo cognitivo son determinadas acciones, determinadas instituciones que sirven para ahorrarnos costos. Por ejemplo, la democracia, doctor, implica mucha información. Si vamos a hablar en términos ideales, pienso en Robert Dahl y la democracia, un gran teórico. Dice, bueno, cierto, el ciudadano tiene que estar muy informado para tomar buenas decisiones, para elegir bien a sus diputados, senadores, etc. Pero muchas veces no tenemos demasiado tiempo para buscar información, costos de transacción, costos de operacionalización. Entonces lo que hacemos es buscar atajos cognitivos.
Si yo soy más o menos de izquierda o más o menos de derecha, tiendo a buscar un partido que se parezca a mí. Entonces eso ya me sirve como un atajo. Yo no voy a estar buscando quién sube más los impuestos, quién está a favor de esto o lo otro. Entonces, quiero decir, hay determinadas instituciones o determinadas situaciones que funcionan como atajos cognitivos. Nos ayudan a ahorrar costos de transacción, costos de información. Un partido político perfectamente puede ser un atajo cognitivo, una ideología, pero también puede ser un atajo cognitivo esto que yo planteé en este tuit. En Paraguay hay dentro de nuestra cultura política esta idea de lista 1 de punta a punta, lista 2 de punta a punta, lista 9 de punta a punta. Entonces, a nosotros nos interesa mucho la política, claramente, y sabemos muy bien quién es el 9, quién es el 8, quién es el 25, quién es el suplente. Pero hay gente que no tiene el mismo interés de nosotros. Hay gente que no tiene el mismo interés de nosotros por la política. Y está muy bien que sea así. Pero igual va a votar esa persona. Entonces, él sabe que la lista 9 es Efraín Alegre, que la lista 2 es el cartismo del Partido Colorado, que la lista 7 es el llanismo. Él dice, yo voto lista 7 de punta a punta. Yo no sé quién es el de la Junta Departamental, yo no sé quién es el diputado. La cuestión es que con este nuevo sistema, con el voto preferencial, hay que apretar un botoncito más. Y allí yo planteo como hipótesis de que este atajo cognitivo puede estar funcionando, puede estar explicando por qué la lista 9, que es la lista histórica del efrainismo, hay gente que puede votar perfectamente 9 de punta a punta, aun cuando aprieta el 9 y el 9 entra el concejal departamental, entra el diputado, entra el senador, etc. Por ahí va un poco mi explicación de lo que pudo haber pasado. Entonces me parece igual, insisto, un poco temerario plantear un escenario de fraude cuando que hay otras hipótesis que pueden explicar mejor, me parece, lo que está ocurriendo con lo que ocurrió ayer. Y no pasó solo con el Partido Liberal, pasó también con el Partido Colorado, pasó con Orlando Penner en Patria Querida, que era número 8, Patria Querida es la lista número 8, Penner terminó número 1. Entonces, quiero decir, antes de plantear un escenario dramático como el de fraude, creo que hay que mirar otras lecturas. Interesante, la verdad que una explicación muy convincente, muy clara de parte del doctor Marcos Pérez. Doctor, yo te agradezco enormemente. Nos quedan 2 minutos aproximadamente. ¿Qué vaticinás, qué te imaginás que el 1 de mayo, Día de los Trabajadores del 2023, van a titular los diarios de Asunción y de todo el Paraguay? ¿Qué crees que va a ocurrir ese 30 de abril que se va a publicar el 1 de mayo? ¿Cuál es tu percepción? Mira, yo tenía un gran libro de cabecera cuando estudiaba ciencia política en Salamanca, Adam Przeworski. Él decía, democracia es cuando los partidos pierden elecciones. Yo soy de los que creen profundamente en la democracia con alternancia. Soy de los que cree profundamente en que la alternancia y el cambio de partidos políticos fortalece a la democracia. Una democracia nueva y una democracia débil como la nuestra. Una democracia nueva porque tiene solo 33 años, no tiene experiencia democrática en el pasado, y una democracia muy débil en cuanto a calidad. Es imperiosa la alternancia democrática. Entonces, como expresión de deseo, espero que el 1 de mayo, como planteaste vos como una fecha exacta, Paraguay pueda estar viviendo una nueva alternancia que de alguna manera va a impactar positivamente en términos de calidad de la democracia del Paraguay. Profesor doctor Marcos Pérez Talia, desde Valencia, España. Gracias, doctor, por estos minutos para con Francamente. Sobre todo, repito, son las 1:30 de la mañana en estos momentos. Feliz Navidad para vos, para toda tu familia, y nuevamente muy agradecido por estos minutos para con Francamente. Gracias, doctor. Un abrazo a vos, a la audiencia y a todo el equipo. Hasta luego. Muy bien. Muchas gracias. Estuvimos con el doctor Marcos Pérez Talia. Vamos a un corte y a la vuelta. El ganador de las internas del Partido Liberal dentro de la concertación en la lista de senadores, el número 1 por lejos, Enrique Salim Busarquis Cáceres, compartiendo con nosotros aquí en Diálogo Franco. De vuelta
está aquí en Diálogo Franco, ya con la presencia del senador nacional, el doctor Enrique Salim Busarquis Cáceres. ¿Cómo está, senador? Buenas noches. Bueno, buenas noches, Federico. Gracias por la invitación. Saludos a toda la teleaudiencia. Ok, cuando sos ganador, con la sonrisa a flor del labio, de Pucadí, ¿ganaste lejos, senador? Bueno, primero agradecerle a toda la ciudadanía en general, a todos los que votaron y depositaron la confianza en mi persona y a los que no también, ¿verdad? Finalmente en democracia cada uno vota como mejor le parezca y cada uno votó a su candidato o candidata. Y bueno, creo que finalmente ayer fue una jornada cívica bastante tranquila en general a nivel nacional, ¿verdad? Este sistema de voto preferencial en las internas y en las elecciones generales, conocido también como una ley fratricida o una ley incordis entre los propios hermanos, a veces hay una suerte de canibalismo, se comen el hígado, entre los propios hermanos se van peleando. ¿Hizo más costosa, es tu primera experiencia, es más costosa las elecciones con este sistema? En general sí. En general es más costoso si uno, primero por la cantidad de candidatos. Y bueno, cuando vos estabas antes en una lista, por lo menos, bueno, fulano, vos pones tanto, fulano tanto, y bueno, pero ahora se acabó eso, ¿verdad? Entonces, claro que de por sí hace más caro. Si nos pusiéramos a sumar de todos los partidos, todos los candidatos, yo te aseguro que por lejos seguramente el costo fue superior, ¿verdad? Pero sí puedo decirte, Federico, no tengo por qué negarlo. Yo puedo decirte que la campaña a mí me salió bastante, mucho más poco probablemente que muchos candidatos a nivel nacional. ¿Te costó más a vos que a otros? No, mucho menos ¿Te económicamente. costó menos que a otros? Mucho menos, mucho menos. ¿Por qué crees eso, senador? Porque el dinero no te garantiza el voto. A pesar de que algunos dicen todo es plata, bueno, seguramente una parte sí, algunos sí, claro que hay gastos de campaña, pero finalmente en el cuarto oscuro nadie sabe cómo vota la gente. Claro. Y yo creo que tenemos que empezar en primer lugar en respetarle al elector, en no subestimarle a la gente. Y creo que, y lo digo con toda humildad, Federico, yo tengo una acumulación de trabajo de años, de llegada con la gente, de presencia en la calle, en las manifestaciones públicas, y aparte de eso con ciertos proyectos muy populares, ¿verdad? Peleando siempre para que baje la tarifa de la ANDE para la gente, peleando por la tercera edad, votando en el Parlamento siempre a favor de la ciudadanía y haciendo también un trabajo de comunicación a través de las redes sociales, o sea, es un trabajo constante y permanente, o sea, vos no podés instalar una imagen, una figura, una candidatura en 3 meses, como muchos creen. Entonces, coincido. Esto lleva su tiempo. Y bueno, y aparte de eso, que uno tampoco no puede comunicar lo que uno no es, ¿verdad? En honor a la verdad, tengo que decir de que, senador, siempre digo que un parlamentario, un senador, un diputado, un gobernador, ni qué hablar de un presidente, un vicepresidente, es como una especie de producto que se pone en la vidriera, el producto más lindo. Y tengo que reconocer de que vos vendiste bien tu imagen, trabajaste bien en las redes sociales. Indudablemente eso pudo haber facilitado para que la gente te conozca más. Sin embargo, también justo es reconocer de que en este momento cambia la situación. En este momento Salim Busarquis es ya no más el candidato oficial del Partido Liberal, sino que es el candidato número 1 de la concertación nacional. Y en ese sentido, sobre tu espalda vas a tener una mochila muy pesada porque vas a cargar la responsabilidad de negociar con los otros aliados en la lista de Senado de la concertación una agenda legislativa. Repasando de forma rápida para los televidentes, ¿cuáles crees que Itaipú, Yacyretá, cuáles crees que son los temas fundamentales sobre el cual va a haber un gran consenso y tendría que ser un voto disciplinado y otro en el cual se va a liberar más el voto? ¿Tenés idea, senador? Mira, Federico, yo creo que lo primero, lo más importante de todo,
es tener la lapicera, ganar la presidencia de la República. Claro, suponiendo que gane la concertación. Si vos no tenés la lapicera y encima de eso no tenés mayoría en el Parlamento, todos estos proyectos que podemos debatir, explicar, probablemente queden en la es cierto. nada. Y con todo respeto lo digo, yo creo que no voy a decir el Partido Colorado porque tengo muchos amigos colorados, Sí. a quienes respeto, y un partido fuerte que admiro, esa fortaleza, esa organización, esa disciplina. Pero la cúpula colorada es el status quo. No cambió y no va a cambiar. Santiago Peña, que ayer ganó las internas, fue ministro de Horacio Cartes, manejó la economía del país. Entonces, ¿de qué política económica puede hablar? ¿De qué generación de empleo puede hablar? ¿Que no va a faltar medicamentos en los hospitales? No puede decir si él manejaba el dinero. Pero sí, yo pienso en un gobierno de la concertación, Efraín Sole, llegamos a la presidencia, y yo siempre digo, ¿querés saber si el gobierno funciona? No es el decreto de nombramiento a quien le nombro de ministro y todo, no, eso es burocracia. Decreto número 1, pago automático de la tercera edad a partir de los 65 años para todos los paraguayos sin distinción, como dice la ley y la Constitución Nacional. Eso es un mensaje, una señal clara. Y el dinero, y bueno, los fondos sociales de las binacionales. Decreto número 2, bajar el costo de la energía para el pueblo paraguayo. Tenemos en el Parlamento el proyecto que me viene matajando hace tiempo, que se llama canje energía por empleo. Cambiar la energía por trabajo. Ñamumba, apóñame, el trabajo, lo mitame. Brasil bajó 2 veces ya el costo de la energía. Bolsonaro 2 veces. Con la energía paraguaya, con la energía que nosotros le regalamos al Brasil. Mira, al pagarse toda la deuda, que se pagó toda la deuda representa el 60% del costo de la generación de la energía. Agregarle línea de transmisión, distribución, gastos burocráticos, salarios, lo que vos quieras, igual tiene que bajar. Claro. Mira, esa fábrica, esa empresa paraguaya, esa industria que da empleo, dale barato el costo, porque está generando empleo. Y encima de eso, yo le puedo decir, tanto hablan de formalizar la economía, en pocas palabras, ñambo cuatialo, mitame, paga tu IPS, págale bien a tu personal, a tu trabajador, y el Estado va a recaudar el impuesto nuevamente, y ese dinero vamos a reinvertir en la economía. Pero especialmente tenemos que ayudarle, Federico, al chico, a las MIPYMES, pequeñas y medianas empresas, porque nadie le ayuda a ese sector. Y ese sector genera el 80% del empleo. Y te diría que decreto 3, la creación del Banco Popular. Ya hay purucana la plata lo mitame, Federico. Mira, muchos dicen, yo no le puedo prestar dinero porque no está formalizado. Y yo digo, yo le voy a prestar dinero para que se formalice. Yo te voy a prestar el dinero, pero te vas a formalizar, te voy a abrir la cuenta corriente. Y muchos dicen, no, lo que pasa es que no tiene aval. Y bueno, y nuestra garantía, nuestro aval es nuestra energía eléctrica. El Banco de Fomento no cumple eso. Más de 800 millones de dólares plata parada. Y bueno, y tu aval, tu garantía, que tu título. Mira, el famoso Banco de los Pobres, Mohamed Yunus, Premio Nobel de Economía en Bangladesh, sí, ha sacado millones de personas de la pobreza. ¿Por qué? Porque se le presta dinero. Una señora que hoy se levanta a las 4 de la mañana, presta un 100.000 y a la tarde tiene que pagar 110, 120.000, más de 300% mensual, casi 4.000% anual. O sea, muchos están siendo prisioneros de la usura. Sí, sí. Entonces, decreto 3, ya hay purucana la plata lo mitame. Anila ya repartí pollito, iguazura, no, mira más cana. Entonces, yo te doy así 3 ejemplos así bien concretos. Pagarle el tema de la tercera edad a todos los paraguayos sin distinción. Segundo, te diría bajar el costo de la energía. Tercero, vamos a prestarle plata. Y lo más sagrado, la vida. Es una vergüenza. Yo recorro el país a correr, lo mitarenda, ven a ver, digo, paipi, doy por higo poja. Ya yo yucapata, goñaño, bayupago, polladas, apancheadas. Boriajú Seguro Médico, era pollada Paraguay. Una vergüenza.
don fulano fue así, estamos haciendo una apoyada de adhesión acá. Es indigno, o sea, lo más básico de lo básico es que le pongas medicamentos. Y este gobierno, y le digo a mucha gente, este gobierno y la cúpula del Partido Colorado es responsable de que no haya medicamentos, ¿verdad? Porque la salud dejó de ser un derecho humano para convertirse en un gran negocio y un gran negociado. Un privilegio. Un privilegio, una vergüenza el tema de la salud pública. Muy bien, excelente. Vamos nosotros a un corte y regresamos enseguida en la parte final de la programación del día de la fecha, hoy con la presencia del senador Enrique Busarquis. Karina Benítez, también de Capital, y el señor Ibarrola. Tengo acá su nombre de... Podemos hablar del tema de becas brevemente para los jóvenes. ¿Y los jóvenes qué tenemos para los jóvenes? Sí, y después entramos ya a la cuestión política. Ya estamos al aire, senador. Le saludamos también, entonces, decía al señor Ibarrola, que está en su domicilio viendo el programa en estos momentos, Valerio Ibarrola. Senador, está la mitad ya enderezada para hoy tu chacueveina. Cuacelo mitad de tema. Te dije en el corte y cuando empezó, no tengo por qué. El tema de los jóvenes. Sí, pero me dijiste algo del doctor Hugo Fleitas también. Bueno, lastimosamente falleció la mamá del doctor Fleitas, uno de los precandidatos. Le envío mis pésames al doctor Fleitas, a su hermana, a toda su familia. Toda la familia del doctor Hugo Fleitas, a todo su equipo. Y también quiero decirle a todos los precandidatos, a Fleitas, a Martín Burr, a la dirigencia en primer lugar del Partido Liberal Radical Auténtico y también a todos los partidos de la oposición. Es el momento de la unidad, de estar todos juntos, dejar cualquier diferencia. Paraguay está en primer lugar. ¿Y por qué no? A muchos colorados también. A mucha gente del Partido Colorado. Hugo Portillo, Herminio Ruidía. Todos. Finalmente la concertar porque es acordar. Ñande ya tengo la concertación. Y finalmente Pepe Ñamoita bandera paraguaya. Que imita Ñañonga, tú imita la Ñande partido color a lo mejor. Ñamoita putaba morotiva jobuda. El rojo que representa la justicia, el blanco, la paz y el azul, la libertad. Y nuestro símbolo, ¿verdad? Y eso. ¿Era pues senador tema de Itaipuya si están de estira cebollío mi cable cuera y gatu hanguay se llevó energía ñamomba po hanguay de gente cuera por no jóvenes de familia te están debe trabajo por escao? ¿Qué proyectos hay para la creación de mano de obra de trabajo porque no se vayan más nuestros hijos al exterior a trabajar? Yo en primer lugar sostengo que el gran desafío es la renegociación de este nuevo gobierno con el Brasil. Nosotros, en vez de seguir... Nuevo gobierno 2023. Sí, el nuevo gobierno. Y espero que sea Efraín Sole, que sea la concertación. Un gobierno patriota. Dejar de regalar esa energía al Brasil y a la Argentina. El excedente que no se use, que se venda a precio de mercado. Pero más que vender, es hora de utilizar la energía. Claro. Tenemos que mejorar la línea de transmisión, la línea de distribución, ¿verdad? Bajar el costo de la energía, que vengan las fábricas, las empresas. Pero no solamente eso, nosotros siempre hablamos de inversión de empresas de afuera. Empecemos por las que están, las que hoy dan trabajo. Peco han por un bombapoa, peasa y vemos pagar, porque ya están generando empleo. Y darle un mensaje al mundo, venir en Paraguay como un sistema tributario bueno, en líneas generales, como una economía estable, con energía limpia, de calidad, apuntar a que dejemos de depender del petróleo, usar la energía paraguaya para desarrollar el transporte público, que las cocinas dejen de funcionar a gas, que usemos la energía paraguaya, cambiar la matriz energética, dejar de contaminar el medio ambiente, dejar de destruir nuestro medio ambiente, ¿verdad? Anila Yaipurula YPA, porque oye, acá, usar la energía para desarrollar el Paraguay. Cuando la añade petróleo, lo mitad. Y esa energía combinar como una política crediticia blanda, como te estaba dando ejemplo, y fundamentalmente calificar la mano de obra. ¿Qué está haciendo erróneamente el Estado paraguayo por décadas? Damos becas, dicen. Bueno, en primer lugar, aparte de la politización o partidización, yo tengo un proyecto de ley
donde tenemos que obligarle por ley tanto a la universidad pública y privada que dejen de hacer publicidad engañosa. ¿Y qué significa eso? Se venden carreras, muchas carreras, donde las familias pagan fortuna, o vender la mitad de orecoya entero y los títulos colgados por la pared. Empleos, o sea, carreras donde vos nunca vas a poder laburar. Entonces el Estado, si vos querés estudiar una carrera, yo soy abogado, voy a poner un ejemplo, hay miles de abogados, ¿verdad? No, si querés estudiar robótica, biotecnología, nanotecnología, si querés estudiar para ser mecánico en maquinaria pesada o se descompone el termocalefón, te aseguro que hoy falta todo, o un buen plomero, un buen electricista, ¿verdad? O aire acondicionado, lo que sea. Ahí el Estado te tiene que becar. Carreras cortas, o sea, becar carreras donde el joven pueda trabajar rápidamente y después buscarse otro tipo de estudio. Entonces, hay reformas que se tienen que hacer. Y por otro lado, terminar con ciertos proyectos del Estado paraguayo que vienen de cooperaciones internacionales, algunos le llaman créditos o de otras donaciones, que no tienen efecto, que lo que único que generan es mendicidad, corrupción, abandono y pobreza. Necesitamos cooperativizarle al sector rural, al sector campesino, al pequeño productor, hacer un gran catastro nacional para solucionar el problema de la tierra. Eso cuesta, hoy con la tecnología, máximo 60 millones de dólares. Orecoa, Orecola, Orecoya, Orecoy, ya respetar la propiedad privada del que tiene y del que no tiene el derecho a tener su propio pedazo de tierra, pero con crédito, con tecnología, con política de comercialización y una política exterior acorde a lo que queremos los paraguayos para que podamos vender nuestro producto con mano de obra calificada, industrializada, a pecha ñameta la trabajo lo mitad. Esta terna que se presentó y que el Senado trató nominándolo al doctor Emiliano Rolón, ¿qué opinión te merece? ¿Cuál es tu visión, senador? Sorprendentemente hubo un gran acuerdo. En general, el doctor Emiliano Rolón, una figura respetada del mundo jurídico, del mundo del derecho. Yo siempre sostuve que la justicia, para que sea verdaderamente independiente, no debe responder a ningún signo político, a ningún grupo político, más que necesitamos de juristas, hombres de derecho que hagan cumplir la ley, la Constitución Nacional y punto. Hoy el fiscal general del Estado, el doctor Emiliano Rolón, tiene la gran tarea de volver a representar al pueblo, al ciudadano, la función, el rol de la fiscalía. Terminar con la impunidad y terminar con los favores políticos de los intocables, de los privilegiados. Yo te pongo un ejemplo. La estafa del Metrobús nunca se investigó. Yo denuncié en su momento, pasaron 5 años y con la plata Y1 y con la Metrobús no hubo un imputado. ¿Por qué? Porque yo tengo que decir, la fiscalía manejada por el grupo de Horacio Cartes. Así es simple, Federico. Muy bien. Senador, tengo otra pregunta que guarda relación también con el momento político y sí, a lo mejor es importante, llamo esa a mi jamás lo mitame. Toda esta situación, senador Enrique Salim Busarqui, que se da con respecto al tema de la educación, a favor, en contra, al final de cuentas, cuando termine el famoso anteproyecto, porque no deja de ser un anteproyecto, ese anteproyecto va a ser remitido al Congreso y el Congreso va a analizar. Hasta ahora no existe eso. ¿Vos adherís a que participen papá, mamá, que participen los docentes, a que participen todos los estamentos, a que sea lo más participativo, como para poder terminar ya porque no podemos continuar con esta situación en la cual nuestros jóvenes no saben lo que leen, no comprenden lo que leen, senador? Mira, Federico, el cambio pasa por tener ciudadanos libres. Y tener ciudadanos libres significan ciudadanos educados. La educación es la madre del desarrollo de cualquier nación. Uno, de holandés tabú, si soy ignorante nunca vas a ser libre y nunca vas a tener oportunidades. La ignorancia lastimosamente roba la dignidad, hasta la dignidad, lo más sagrado, lastimosamente. Si queremos hacer una verdadera revolución educativa, en primer lugar tenemos que comenzar por los padres de familia, ¿verdad? Los padres de familia, hacer un proceso integrador, participativo, abierto, transparente,
que los padres de familia, los docentes, que son fundamentales, los docentes, y aparte de eso, con la participación de todos los sectores de la sociedad paraguaya. Hacerlo de frente, de manera abierta, una educación que no solamente vuelva a recuperar los valores como el patriotismo, por ejemplo. Mirá, si en la escuela ya no se canta el himno nacional, algunos dirán que es una boludez. No, no es una boludez, es nuestro himno nacional. O por decirte, en el colectivo un señor mayor, ahí está parado, una señora embarazada, nadie le da piola. Sí. Parece valores, eso es fundamental. Pero por otro lado, el conocimiento acorde a los tiempos. Está demostrado que los países que se han desarrollado son los que invirtieron en educación, pero no en cualquier educación, en la educación del conocimiento. Empezaron industrializando su producto, pasaron a la siguiente fase de servicios y hoy exportan, literalmente exportan conocimiento, tecnología, robótica, nanotecnología, biotecnología. Es decir, carreras técnicas que puedan realmente generar empleo, y creo que hay condiciones. Eso va a depender mucho de la política educativa que decidamos hacer los paraguayos. Y ya lo hicimos en décadas del pasado, para lo que era la época, la escuela de lo que era, por decirte, el gran maestro Ramón Indalecio Cardoso, ¿verdad? La educación era muy buena para la época. Sí. Lastimosamente después todo se politizó, se partidizó. Teníamos menos del 5% de analfabetos. Y yo le digo a la gente, finalmente, si vos sos un padre de familia, ¿te importa que el maestro sea colorado o liberal? No, no. Querés que sea el mejor docente, punto. O cuando tu hijo está enfermo, ¿te importa de qué color es? No, querés el mejor médico. Y eso es lo que tenemos que hacer. Senador, tenemos una pregunta que tengo la obligación de hacerte. Vos sos senador de este periodo, vos apoyan de compatriotas, zona norte, Beja de Cuera, y Nayaycuay, ahí, Oscar Denis, Evelio Morínigo, el señor Urbieta. Hay miles de compatriotas que en estos momentos infelizmente están sumidos en el tema de la drogadicción. Antes la droga iba a la cárcel, hoy desde la cárcel se distribuye a la sociedad la droga. ¿Qué se puede hacer por la seguridad en el Paraguay? Fortalecer las instituciones. Por eso yo te decía día uno, y no me gusta generalizar, sería muy injusto decir los policías porque son plural. Así habrán policías honestos y deshonestos, pero la cabeza siempre es importante. Cuando la cabeza está podrida, el cuerpo se pudre también. Cuando la cabeza es fuerte, es firme, tiene carácter y decide hacer bien las cosas, el cuerpo se alinea a la cabeza. Entonces necesitamos un gobierno firme, fuerte, pero por otro lado tenemos lastimosamente el grave problema del crimen organizado. El lavado de dinero, el narcotráfico y todos los tráficos, un volumen incalculable de dinero que soborna jueces, policías, fiscales, las fronteras desguarnecidas, el dinero sucio que entra en el Parlamento mismo. Este domingo yo he visto desfilar mucho dinero sucio del crimen organizado. Y bueno, justamente el 30 de abril le vamos a enfrentar al mayor representante del crimen organizado en el Paraguay, que se llama Horacio Cartes, y su empleado Santi Peña. Importante, yo lo digo así de frente, esa es la mafia dura y pura, dinero sucio, ¿verdad? Y ese dinero que corrompe absolutamente todo, y la gente decía que el narcotráfico, que el lavado y todo eso era... No, en Paraguay existe. Y ese narcotráfico a gran escala y microtráfico corren y pululan en las escuelas porque hay un Estado ausente. ¿Cómo va a tener seguridad cuando los organismos de seguridad están sin control? Ande 2 minutos la despedida, Juan, pero ya, para Ñandarabo y senador, esa cámara es tuya, tenés 30 segundos porque si no, nos echan para tu despedida y para un deseo de feliz Navidad a la audiencia de C9N Diálogo Franco. Pues yo pude año antes, feliz Navidad para todos los paraguayos sin distinción, bendiciones, y ojalá que el 30 de abril, el Día del Maestro paraguayo, en honor a cada docente, a la educación paraguaya, hagamos un gran proceso de cambio en la República del Paraguay
la concertación es el camino. Muy bien, nosotros nos vamos. Gracias, senador Enrique Salín Busarqui, por estos minutos. Feliz Navidad de nuevo para todos y cada uno de ustedes. Que el niño Dios nos bendiga abundantemente. Retornamos, si Dios permite, el próximo lunes en el último programa del año de Diálogo Franco. Muchas gracias. Diálogo Franco fue presentado por Astillero Aguapé, Frigorífico Guaraní, Puerto Seguro, Lácteos Trébol, Fundación Paraguaya, Importadora Roma, Laboratorios Lauda, Cuatiá, Servicios Médicos Migone, Fibra y Arte, Angripaz, Frigorífico Neuland, Urba Inmobiliaria, La Criolla, Viesa S.A.